Despertaste la habilidad más inútil de la historia, un espacio de almacenamiento de 1 metro cúbico. Toda la escuela se burla de ti, llamándote un armario portátil que solo sirve para cargar ladrillos. Pero ellos no entienden el verdadero terror de las leyes del espacio. Si cubres la mitad del espacio sobre la cabeza de alguien y la otra mitad en el aire, y luego la cierras a la fuerza en un instante. Así es, se convierte en un corte absoluto que ignora cualquier defensa. ¿Y qué pasa si divides el espacio de 1 metro cúbico en 10 espacios de 0,1 metros cúbicos? Un gran círculo. Una voz metálica fría resonó en el salón de despertar de la primera escuela secundaria de Hengchen. Innumerables miradas cayeron sobre ti al mismo tiempo. Llevabas un viejo uniforme escolar descolorido por los lavados. Desde un rincón, subiste paso a paso al escenario y pusiste tu mano sobre la piedra del despertar. En este mundo, el despertar es rígido y las clases son estrictas. La habilidad que despiertes casi determina hasta dónde podrá llegar una persona en el futuro. Incluso decide si él y su familia pueden escapar del destino de ser pisoteados en el fondo. Por eso, en ese momento, todos miraban cómo la piedra del despertar se iluminaba. Pero la luz era lamentablemente débil. Un resplandor grisáceo cubría apenas una fina capa en la superficie, como una vela moribunda que se tambalea en el viento. El público se quedó en silencio un momento, y luego estalló en una oleada de burlas. ¿A esto llamas despertar? Luz grisácea, ¿qué habilidad inútil es esa? Nunca la he oído ni mencionar. Seguro que ni siquiera alcanza el nivel 1. El instructor de registro, al ver las palabras finales fijadas en la pantalla luminosa, negó con la cabeza decepcionado y anunció directamente. Linan, habilidad despertada, espacio de almacenamiento de nivel 1. Nota complementaria, volumen del espacio, 1 metro cúbico. Apenas esas palabras cayeron, todo el salón estalló en carcajadas. ¿Un espacio de almacenamiento de 1 metro cúbico? Eso es solo una cajita portátil. Con esa habilidad, ve a cargar mercancías en logística. Hasta dirían que guardas poco. Salido de un barrio pobre, hasta la habilidad huele a miseria. Las burlas hirientes llovían desde todas direcciones, pero tú solo retiraste la mano en silencio. Mirando las frías palabras escritas, no mostraste enojo ni resentimiento en tu rostro. Solo un silencio sepulcral. Sabías muy bien que, cuando no tienes poder, las emociones nunca valen nada. Justo en ese momento, sin embargo, de repente, una luz dorada cegadora estalló desde el fondo del escenario, atrayendo todas las miradas del lugar. El joven maestro Zhao Ce, nivel S. Definitivamente es nivel S. Es la llaga carmesí. La sangre del clan Zhao es realmente aterradora. Entre una ola de exclamaciones, el joven maestro de la rama principal del clan Zhao, Zhao Ce, rodeado de llamas doradas pálidas, subió al escenario con paso firme. Llevaba un uniforme escolar lujoso y una expresión de superioridad apenas disimulada. Pero tú eras diferente. Él ya había nacido en la meta de la mayoría de las personas, y ahora, además, había despertado. Una de las habilidades ofensivas más poderosas. De ahora en adelante, los recursos, el estatus y el futuro se inclinarían automáticamente hacia él. Pero él no fue a disfrutar las ovaciones, en cambio, se dirigió directamente hacia ti. Mirándote desde arriba, esbozó una sonrisa cruel. Linan, ¿quién iba a pensar que eras tú? Resulta que eras esta rata escondida en la alcantarilla. Levantó un dedo envuelto en llamas. Y, señalando tu pecho a distancia, se burló palabra por palabra, espacio de almacenamiento de nivel 1. 1 metro cúbico, justo a la medida. Después de que tu hermana pobre se muera. Servirá para guardar sus pertenencias como recuerdo. Al mencionar a tu hermana, esa superficie muerta en tus ojos finalmente se movió. Un destello de intención asesina helada cruzó tu mirada. Zhao Ce, perceptivo, captó ese cambio y se rió aún más desenfrenadamente. ¿Qué? ¿No estás convencido? Gente como tú, hasta el simple hecho de respirar aquí es un desperdicio del aire de Hengchen. Dicho esto, giró la cabeza directamente hacia el instructor Wan. Su tono no era de negociación, sino de orden. No hay todavía una plaza para estudiantes pobres becados en la Academia de Guerra. Recuerdo que originalmente era para él, ¿verdad? El instructor Wan palideció y dijo en voz baja, sí, según las calificaciones y la evaluación integral, esa plaza estaba originalmente asignada al compañero Linan. Ahora ya no está. Zhao Ce habló con un tono plano, pero con un aire de vida o muerte. No quiero ver en mi escuela, la de Zhao Ce, a un inútil que ni siquiera califica como soldado de logística ocupando recursos. El instructor Wan aún intentó resistirse. Esto no sigue las reglas. ¿Reglas? Zhao Ce rió con desprecio, y las llamas se avivaron de repente. En Hengchen. Lo que dice mi clan Zhao es la regla. El salón quedó en un silencio sepulcral. Nadie habló en tu defensa, todos solo te miraban. En sus ojos había compasión, alegría por tu desgracia, y la expectativa de verte derrumbarte. Pero no te derrumbaste. Solo levantaste los ojos y miraste a Zhao Ce. Esa mirada era terriblemente tranquila. Como si estuvieras viendo a alguien que ya no tiene futuro. Lo que Zhao Ce más odiaba era esa mirada tuya. Poco a poco, la sonrisa en su rostro se desvaneció, y dijo sombríamente, muy bien. Esa mirada tuya no me gusta nada. Lárgate. El instructor Wan suspiró. Y te tendió un formulario. Firma esto. Es la solicitud de retiro. Con una habilidad así despertada, quedarse en la escuela no tiene sentido. Resígnate a tu destino. Vete a la fábrica del este de la ciudad. Consigue un trabajo apretando tornillos, al menos para sobrevivir. Entregaste la solicitud. Echaste un vistazo, luego tomaste el bolígrafo y escribiste tu nombre en la línea de firma. La letra era firme, sin la menor vacilación. Tras firmar, devolviste el formulario y te diste la vuelta para irte, sin discutir ni una palabra en todo el proceso. Porque en tu código de supervivencia, nunca discutes con alguien que ya está muerto en vida. Apenas saliste por la puerta de la escuela, el cielo se nubló por completo. Un relámpago rasgó las nubes oscuras y la tormenta cayó a cántaros. Pronto quedaste empapado, pero como si no sintieras el frío, seguiste caminando con indiferencia. Fue entonces cuando el teléfono de segunda mano, cuya pantalla se había agrietado como una telaraña, en tu bolsillo, de repente vibró. Contestaste y al otro lado llegó la voz del hospital, que te informó fríamente, aquí es el primer hospital. El estado de tu hermana ha empeorado repentinamente y ha sido ingresada en la UCI. Dentro de 24 horas. Debes pagar 100,000 monedas sin por el medicamento especial, Tiyan número 1. Si no pagas, solo podemos detener el tratamiento según las normas. Y sacar a la paciente de la UCI. 100,000 monedas sin. Esa cifra cayó como un martillo en tu mente. Para un rico, es solo un número, pero para ti, es una cifra astronómica completamente inalcanzable. Te apresuraste a hablar. Doctor, por favor, denme unos días más, seguro que. Al otro lado colgaron directamente, dejando solo un zumbido frío. Estabas de pie bajo la tormenta, con los dedos apretándose lentamente, aplastando poco a poco la solicitud de baja empapada por la lluvia hasta convertirla en papilla. La última sonrisa en tu rostro también desapareció, solo quedaban desesperación y locura. La escuela se había acabado. El futuro se había acabado, no había ninguna posibilidad por medios legales. Este mundo y sus reglas no tenían intención de dejarte un camino para sobrevivir, así que solo podías tomar por la fuerza. Entonces, te giraste bruscamente y caminaste hacia el borde de la ciudad, hacia esa zona olvidada por la luz y el orden. El barrio de Chabolas. Cuanto más entraban, más oscuro se volvía el camino. Finalmente, te metiste en el callejón más profundo, más sucio, donde ni siquiera había farolas. Tu mirada también cambió por completo en ese momento. Entonces, arriesgaré mi vida para tomar. Sin embargo, apenas terminaste de hablar, un olor a sangre tan intenso que daba náuseas, mezclado con el hedor de una bestia, se precipitó desde el fondo del callejón.
Acto seguido, dos faroles de color escarlata se encendieron silenciosamente en la oscuridad. No eran faroles, eran unos ojos. Una criatura que normalmente aparecía fuera de las murallas de la ciudad. Un lobo de sombra de segundo orden. Esta bestia espiritual se caracteriza por su velocidad y fuerza. Es la pesadilla de los reclutas. Para un humano común enfrentarse a ella de frente, ni hablar de ganar. Sobrevivir 3 segundos sería un milagro. Pero en tu mente, la idea de huir apenas surgió. Y la reprimiste tú mismo. Dar la espalda a un lobo solo haría que perdieras más rápido. Por eso, en lugar de retroceder, avanzaste medio paso, bajaste el centro de gravedad. Y con la mano derecha, como un rayo, recogiste del suelo una barra de acero oxidada y puntiaguda en un extremo, cruzándola frente a tu pecho. Era el instinto que habías forjado en los combates clandestinos del barrio de Chabolas, a base de dolor y huesos rotos. Frente a un enemigo más fuerte, cuanto más miedo tengas a perder, más rápido perderás. Solo adoptando una actitud más feroz y despiadada, sin temer a la muerte, podrás luchar por una oportunidad de vida. Un hombre y un lobo se enfrentaban en el callejón fangoso y oscuro. Al segundo siguiente, el lobo de sombra se movió, se abalanzó como una sombra negra, apuntando directamente a tu garganta. Apenas podías distinguir sus movimientos, solo confiando en el instinto forjado en innumerables peleas a vida o muerte. En el último momento, giraste el cuerpo al máximo hacia la derecha, esquivando. Evitaste la garganta, pero el hombro izquierdo junto con el brazo fueron desgarrados violentamente por la garra del lobo. Un gran trozo de carne y piel fue arrancado al instante, y un líquido rojo chorreó de inmediato. El dolor te nubló la vista. Pero no retrocediste, al contrario, ese dolor pareció encender la brutalidad en tus huesos. Dejaste escapar un grito feroz y aprovechando la inercia del giro, clavaste la barra de acero con todas tus fuerzas hacia sus ojos. Este golpe ya era lo suficientemente rápido y lo suficientemente despiadado, pero al final subestimaste lo terrible de una bestia espiritual de segundo orden. El lobo de sombra giró la cabeza a la fuerza en pleno aire. La barra de acero no logró perforar el globo ocular, solo chocó contra él con un sonido metálico. En su duro cráneo, se clavó menos de media pulgada antes de que el resistente lobo de sombra, furioso por el dolor, sacudió la cabeza violentamente y no pudiste sujetar la barra de acero. Todo tu cuerpo fue arrastrado y caíste al suelo. A continuación, comenzó una verdadera lucha salvaje. Rodaste con él entre aguas residuales y lodo. Él una y otra vez desgarraba tu carne con sus garras, mientras tú, como una bestia, completamente enloquecida, abandonaste gran parte de tu defensa, usando puños, mordiscos e incluso los dientes, para atacar cualquier parte que pudiera ser letal. Te rasgaron la espalda 3 heridas tan profundas que se veía el hueso. La herida en el hombro no dejaba de sangrar, y tu fuerza y conciencia se desvanecían rápidamente. Golpeabas cada vez más lento, tu respiración se volvía más errática, hasta que finalmente, el lobo de sombra aprovechó la oportunidad y te estrelló con fuerza contra la pared. Sentiste un dolor agudo en la nuca. Viste estrellas ante tus ojos. Al instante siguiente, el pesado cuerpo del lobo se abalanzó sobre ti. Sus dos garras afiladas presionaron firmemente tus hombros, inmovilizándote contra la esquina. No podías moverte. Él bajó la cabeza, y su hocico fétido estaba a menos de 5 centímetros de tu garganta. Podías ver claramente las manchas de sangre en sus colmillos. La desesperación te heló por completo, pero justo en ese momento, un destello cruzó tu mente. El rostro pálido pero siempre sonriente de tu hermana pequeña. Hermano, seguro que te convertirás en el mejor usuario de habilidades especiales, hermano. Cuando me cure, quiero comer las brochetas de frutas caramelizadas de la tienda al sur de la ciudad. No puedes perder. Si pierdes, ¿qué será de tu hermana? ¿Qué harás con los 100.000 de gastos médicos? ¿Y esa orden en el hospital de suspender el tratamiento? Justo cuando el lobo de sombra abrió sus fauces para destrozar tu cráneo, tu mente confusa y moribunda cayó en una calma sin precedentes. El dolor, el miedo, la resignación, como si algo los hubiera succionado por completo. En tu mundo solo quedaban dos cosas, esa cabeza de lobo acercándose y esa habilidad que todos ridiculizaban como inútil, el espacio de almacenamiento. ¿Qué es el espacio? Es una caja invisible, intangible, pero real. Ya que es una caja, debe tener bordes, y los bordes, al abrir y cerrar, aparecen y desaparecen. Un pensamiento increíblemente loco atravesó tu conciencia. Si un objeto queda justo atrapado en ese borde, tus ojos se fijaron en la cabeza del lobo de sombra, en la base donde se unía al cuello. Al segundo siguiente, concentraste toda tu energía mental, toda tu voluntad, incluso toda tu fuerza vital, en un pensamiento más claro que nunca. La parte inferior del espacio envuelve la cabeza del lobo. La parte superior del espacio se sitúa en el aire sobre el cuello del lobo. El borde del espacio, justo en la unión entre la cabeza y el cuello. Tierra, el espacio de almacenamiento se cerró al instante. La fuerza que te oprimía se alivió de repente. A continuación, un líquido espeso y ardiente, como una represa rota, te cubrió la cabeza y la cara. Te recargaste contra la pared, jadeando violentamente como un fuelle roto. Bajaste la mirada y viste. Tus pupilas se contrajeron de golpe. El cuerpo del lobo de sombra aún yacía junto a tu pierna, pero su cabeza había desaparecido. Tocaste el corte, terriblemente liso, como si lo hubiera hecho el más afilado. Rayo láser, cortando limpiamente piel, vasos sanguíneos, huesos, nervios, todo perfectamente uniforme, sin una sola irregularidad. Instintivamente cerraste los ojos y sumergiste tu conciencia en tu espacio de habilidad. Al momento siguiente, un escalofrío recorrió todo tu cuerpo. La horrible cabeza del lobo flotaba silenciosamente en el centro de ese espacio de solo 1 metro cúbico. Sus ojos aún conservaban el arrepentimiento y el estupor de la muerte. El corte también era liso como un espejo. Finalmente entendiste. Lo verdaderamente aterrador de tu habilidad nunca fue almacenar, sino el propio borde del espacio. Mientras algo quede atrapado en ese borde, ya sea carne, hueso o acero, será cortado directamente por las leyes del espacio. No es un ataque común, no sigue las leyes de la física. No se basa en la defensa, ni siquiera en la diferencia de poder, sino en un corte absoluto a nivel de las reglas. El cráneo de una bestia de segundo rango es lo suficientemente duro. Aún así se parte en dos. ¿Qué importan entonces las habilidades de fuego? Las habilidades de endurecimiento, el cuerpo de diamante, si no pueden bloquear las leyes del espacio, no tienen ningún sentido. La habilidad que el mundo consideraba inútil, en este momento, finalmente muestra sus verdaderos colmillos. Miras la cabeza de lobo en el espacio, y una sonrisa se extiende lentamente en la comisura de tus labios. Al final, no puedes contener la risa interior. Te abres paso a la fuerza desde el abismo, soltando una risa grave y demente. La risa resuena en el aire, llevando la locura de haber sobrevivido a la catástrofe. Y también la frialdad de haber visto el destino con claridad y haberlo resistido. Pero rápidamente te obligas a calmarte. Porque lo más importante ahora no es alegrarse, sino el dinero. Soportando el dolor desgarrador en todo tu cuerpo, usas ese cuchillo plegable barato, valiéndote de los pocos conocimientos que aprendiste en el mercado negro ayudando a otros a procesar materiales de bestias, para abrir el pecho del lobo de las sombras. Pronto, junto a su corazón, desentierras un cristal del tamaño de un puño, con una luz azul fantasmal fluyendo en su interior. Un núcleo de bestia de segundo rango, y además, un núcleo de la sombra bastante completo. Este tipo de cosa, en los canales oficiales, necesita una licencia para comerciar, pero en el mercado negro subterráneo, es la moneda más dura. Estimaciones conservadoras, este núcleo vale al menos 300,000 créditos estelares. 300,000. El costo de la medicina para tu hermana no solo alcanza, sino que incluso sobra una gran cantidad.
Guardas el núcleo en tu espacio de almacenamiento y luego limpias rápidamente la escena. Arrastras los restos del lobo hasta un lugar discreto en la entrada del callejón, tiras algunos pedazos de carne alrededor, fingiendo que fue devorado por otra bestia, o que fue un ajuste de cuentas entre bandas, dando la impresión de haber sido manejado de manera chapucera. Luego, te quitas la chaqueta manchada de sangre y la tiras directamente a un cubo de basura sucio. La chaqueta representa la identidad de estudiante que solía ser sumiso y dejarse pisotear. A partir de ahora, esa identidad ha terminado. Ya has buscado en un montón de basura una gabardina holgada, negra con capucha. Y con las últimas monedas en tu bolsillo, compras en un puesto callejero la máscara de plástico blanco más barata. En la máscara, hay pintada una sonrisa extraña e inmutable. Te pones la capucha, te ajustas la máscara, y una figura completamente nueva aparece en el reflejo del espejo. De ahora en adelante, ya no existe el estudiante Linan en el mundo. Solo, existirá un cazador que merodea en la noche y entre las sombras. Te pones un nuevo nombre en clave. 00. Representa no tener nada, y también el comienzo de todo. Media hora después, llegas al centro de comercio subterráneo más grande de la ciudad Xi'an, el mercado del oro negro. Su entrada está escondida en las profundidades de un estacionamiento subterráneo abandonado. En la puerta hay dos fornidos guardias, con los cinturones abultados, claramente escondiendo armas, al verte con la máscara de la sonrisa y la gabardina vieja. Inmediatamente te toman por un novato fácil de intimidar. Alto, te dice el de la cicatriz en la cara, mirándote de arriba abajo, con un tono hostil. ¿De dónde has salido, chaval? Con una máscara rota haciendo el fantasma. ¿No conoces las reglas? El otro, calvo, es más directo y extiende la mano para bloquearte. Si quieres entrar, primero paga 100 créditos estelares para la tarifa de registro. Te detienes. Sin decir una palabra, solo pasas la mirada con calma sobre los dos, y finalmente la posas en el arma en la cintura del de la cicatriz. Menos de 1 metro, justo lo necesario. Al verte en silencio, el de la cicatriz mete la mano para desenfundar su arma, pero antes de que pueda sacarla, tu energía psíquica ya ha estimulado con precisión la parte media del cañón. El borde del espacio cubre el cañón. Espacio, cierra. Crack. La mitad del cañón cae directamente al suelo, el corte liso como un espejo. Los dos fornidos se quedan paralizados en el acto. El de la cicatriz mira el arma en su mano, ahora solo la mitad, y luego el trozo de metal en el suelo. Un escalofrío le sube por la columna vertebral. Ni siquiera vieron lo que hiciste, solo que el cañón de aleación especial parecía como si un monstruo invisible lo hubiera mordido de la nada. Lo desconocido da mucho más miedo que lo poderoso. El calvo retira la mano al instante, forzando una sonrisa. Pase usted. Sin siquiera dignarte a mirarlos, entras directamente en este mundo subterráneo donde no hay ley, solo intereses. El interior del mercado del oro negro es mucho más grande y caótico que el exterior. El aire está mezclado con olor a aceite de máquina, alcohol barato y hedor. Las luces de neón iluminan los rostros de todos, a medias entre la luz y la penumbra. Aquí hay mercenarios con exoesqueletos, encapuchados vendiendo drogas prohibidas, y también, en las esquinas, intercambiando información. Y listas de recompensas con clientes ocultos. No pierdes el tiempo y te diriges directamente al centro del mercado. Al edificio de 3 pisos más imponente, el gremio comercial del oro negro. Detrás del mostrador, un tendero gordo de unos 100 kilos estaba limpiando una gema con la cabeza gacha, preguntando sin levantar la vista. ¿Qué vendes? No respondiste, solo colocaste la mano sobre el mostrador. Con un pensamiento y un movimiento, un cofre dorado del tamaño de un puño, con un brillo azul oscuro fluyendo en su superficie, cayó pesadamente sobre el mostrador. El gordo se detuvo un instante. Levantó la cabeza lentamente, apenas pudiendo ocultar la codicia en sus ojos, pero al fin y al cabo era un veterano del mercado negro. Su expresión solo duró medio segundo antes de volverse despectiva. Tomó el cofre dorado y lo examinó fingiendo indiferencia. Lo arrojó descuidadamente sobre el mostrador. Calidad mediocre, energía impura. Apenas llega al nivel de segundo grado. 10.000. Tómalo o déjalo. Esto ya no era solo presionar el precio, era casi un robo descarado. Pero tú no mostraste enfado, ni regateaste, solo soltaste una fría risita, levantaste la mano y devolviste el cofre dorado a tu espacio. Te diste la vuelta para irte. El gordo se alarmó de inmediato. Quien realmente no entiende el mercado insistiría hasta el final. Alguien como tú, que se da la vuelta y se va, solo demuestra que lo entiendes mejor que ella. Espera, podemos negociar el precio. No te detuviste. 20.000. Seguiste avanzando. 25.000. No puedo dar más. Solo entonces te detuviste. Giraste medio cuerpo. La máscara sonriente bajo la luz parecía especialmente siniestra. 30.000. Transferido a una tarjeta negra anónima. El rostro del gordo se contrajo, pero finalmente apretó los dientes y aceptó. Pronto, una tarjeta metálica completamente negra, sin ninguna marca, fue empujada frente a ti. Tomaste la tarjeta negra y te diste la vuelta para irte. Y justo cuando cruzaste la puerta del gremio, la sonrisa en el rostro del gordo se desvaneció al instante. Desde un rincón, hizo un gesto hacia un hombre robusto que bebía, indicando que se encargara de ti. El hombre esbozó una sonrisa, y junto con otros 4 matones tatuados, te siguieron en silencio. Desde el principio, ya habías notado esas 5 sombras. Más importante aún, durante el camino, aprovechaste para probar un nuevo uso de tu habilidad. Recogiste un trozo de roca y justo al dar un paso, lo guardaste en tu espacio. Y al dar el siguiente paso, lo liberaste delante de ti. El resultado, esa roca, cargada con la energía cinética de tu carrera, salió disparada como una bala. En ese momento te diste cuenta de inmediato. El espacio de almacenamiento no solo podía cortar, sino también retener y liberar energía cinética temporalmente. Así que, un plan de contraataque más eficiente tomó forma rápidamente. Condujiste deliberadamente a esos 5 hombres por los laberínticos callejones del mercado negro, dando vueltas y vueltas, hasta que finalmente entraste en un almacén abandonado. El hombre robusto al frente levantaba un machete de aleación, su rostro lleno de burla de gato jugando con ratón. Chico, sabes correr bien. Deja la tarjeta y entrega todo lo que tienes. Estamos de buen humor hoy, quizás te ahorremos algo de sufrimiento. Te volviste lentamente. La máscara de sonrisa blanca, bajo la tenue luz amarilla, parecía extraña y siniestra. No mostraste ira, ni pronunciaste amenazas. Solo preguntaste con una voz tan tranquila que carecía de toda calidez. ¿Vale algo la cabeza de ustedes? El hombre se quedó pasmado un momento. Luego montó en cólera. Sosteniendo el machete con ambas manos, lo bajó con fuerza directo hacia tu coronilla. La hoja rasgó el aire, cayendo con un silbido. Si hubiera sido una persona común, ese golpe la habría partido desde la cabeza hasta el pecho. Pero en lugar de retroceder, diste un paso hacia la hoja. Justo cuando el filo caía, el borde del espacio ya había pasado sobre la hoja. Así que, la mitad más afilada de la cuchilla simplemente desapareció en el aire. El hombre sintió que la carga se aligeraba, y por la pérdida de impulso se tambaleó hacia adelante. Mientras tanto, tú te habías deslizado dentro de 1 metro de distancia de él. Espacio. Abrir. Borde. Cubrir cuello. Espacio. Cerrar. Contraer. Un sonido sordo. La ferocidad y la ira en el rostro del hombre se congelaron al instante. Su cabeza, junto con los tatuajes en su cuello, desapareció.
Al siguiente segundo, un chorro de líquido escarlata brotó del muñón del cuello. Su cuerpo decapitado mantuvo la postura de avance y cayó pesadamente al suelo. El aire se volvió mortalmente silencioso. Los 4 matones restantes quedaron paralizados. Sus sonrisas burlonas se congelaron, reemplazadas por el puro terror. Ni siquiera entendieron lo que habías hecho. Solo vieron que la cabeza de un hombre vivo simplemente había desaparecido. Finalmente, alguien rompió en gritos de pánico. ¡Un fantasma! Los 4 se dieron la vuelta para huir. Pero no podías permitir que salieran con vida. Pisaste fuerte y todo tu cuerpo se deslizó como una sombra fantasmagórica pegada al suelo. Alcanza al más cercano. La víctima ni siquiera tiene tiempo de girarse, solo siente un escalofrío en el cuello. Un instante después, ya no sabe nada. El segundo cae. El tercero cae. El cuarto cae. El quinto cae. No realizas ningún movimiento extra. Cada acción es el contacto más simple y letal. Rodear la cabeza, cerrar. Todo el proceso dura apenas unos segundos. En el estacionamiento solo quedan 5 cuerpos desordenados. Un líquido rojo se extiende rápidamente por el suelo, como un lienzo infernal recién desplegado, y tú, de pie en el centro, tu abrigo negro está limpio, sin una gota salpicada. Te agachas y con calma, registras a esos hombres. Minutos después, te levantas. La cosecha es bastante buena, varios fajos de efectivo, unas 30.000 monedas estelares y una daga militar de aleación finamente elaborada. Guardas el dinero y la daga en el espacio. Luego tocas la tarjeta negra en el bolsillo más interior. 30.000, más estas 3.000. Suficiente, por fin suficiente. A través de esa máscara de sonrisa siniestra, tu mirada parece atravesar capas de oscuridad, viendo ese rostro pálido en la UCI del hospital. Esos ojos que siempre estuvieron fríos y sin vida. Finalmente tienen un atisbo de calidez. Ja, hermano, tiene dinero para salvarte. Susurras, y colocas solemnemente la tarjeta negra de vuelta en el bolsillo más interior. Luego no te detienes más. Te das la vuelta y te marchas, dejando este estacionamiento empapado de sangre de vuelta en la oscuridad. Menos de 5 minutos después de tu partida, se escuchan pasos apresurados. Tac, tac, tac. El gordo administrador de la Cámara de Comercio Oro Negro, seguido de una docena de guardias armados con pistolas de energía y mirada feroz. Llega furioso al estacionamiento abandonado. ¿Dónde está? Maldita sea. 5 contra 1 y todavía logró escapar. Cuando atrapen a ese tipo, quiero personalmente. Las maldiciones del gordo administrador se cortan de repente al ver la escena. La grasa de su cara tiembla violentamente, sus pequeños ojos, normalmente reducidos a una rendija, ahora están desorbitados, llenos de venas rojas. 5 cadáveres, 5 cuerpos decapitados. Su esbirro más eficaz, el cabecilla con la piel endurecida de nivel C, yace boca abajo en un charco de sangre como un costal roto. El corte en su cuello es tan liso que podría servir de espejo. Un escalofrío punzante le sube desde el coxis hasta la coronilla. Con un golpe sordo, se le aflojan las piernas. Y se desploma, sentado en el líquido frío y viscoso. Le tiemblan los labios. Los dientes castañetean. ¿Es este corte? Fija la mirada en la sección lisa como un espejo, con voz entrecortada por el miedo infinito, sin quemaduras, sin desgarros. Es un corte espacial. Poder aplicar las leyes del espacio con tal precisión y terror, al menos es un pináculo de nivel B. No, un gran experto en espacio de nivel mundial. La mente del gordo administrador zumba. En blanco. ¿Con qué clase de ser se ha estado metiendo? Chen. Después, el uniforme escolar viejo y lavado, la mochila descolorida a la espalda, vuelve a convertirse en ese estudiante de apariencia común. Incluso un poco delgado. Sin embargo, la ropa se puede cambiar, pero la mirada no se puede recuperar. Aquel joven que siempre llevaba un toque de inferioridad y melancolía ya desapareció en la noche lluviosa de ayer. Ahora tú. En el fondo de tus ojos yace un frío y un filo imposibles de rasgar. Acto seguido, te diriges directamente al primer hospital de Hemchen. Frente a la ventanilla de pago en la noche, la enfermera de turno estaba medio dormida, pero cuando tú, con un golpe, colocaste esa tarjeta negra sin nombre sobre el cristal, ella se sobresaltó. La expresión de impaciencia. Ni siquiera tuvo tiempo de formarse por completo. La miras y solo dices una frase. UCI, Lincia, usen los mejores medicamentos especiales. Ahora mismo. Ya, la tarjeta tiene 33.000. Si no alcanza, buscaré más. Tu voz es muy ronca, pero no hay el menor tono de negociación. La enfermera primero se queda atónita, luego baja la vista para mirar esa tarjeta negra sin nombre que representa una enorme suma de dinero. Y luego alza la cabeza para ver tu uniforme escolar barato. En sus ojos aparece claramente una chispa de incredulidad. Un joven vestido como un estudiante pobre, que de repente saca más de 300.000 monedas estelares. Ese contraste la deja sin palabras por un momento. Pero el saldo de la tarjeta negra no miente, así que finalmente se levanta de inmediato y contacta al médico para organizar el proceso de tratamiento de más alto nivel. Media hora después, la última medicina de reparación genética comienza a inyectarse lentamente en el cuerpo de Lincia, hasta que ves el rostro de tu hermana, pálido como el papel. Finalmente, poco a poco, recuperó un poco de color. Tus nervios, que habían estado tensos, se relajaron un poco. La habitación del hospital estaba muy tranquila. Te sentaste al lado de la cama y le alisaste el cabello húmedo de sudor. Tus movimientos eran muy suaves. Solo en ese momento, esa fuerza en tus ojos, esa violencia y sed de muerte que casi podía desgarrar los huesos, fue desapareciendo poco a poco, convirtiéndose en una ternura casi bondadosa. Lincia es tu único ancla en este mundo frío. También es tu punto débil, pero aunque está débil por la enfermedad, su mente sigue siendo delicada. Sus pestañas temblaron, y abrió los ojos lentamente. Agarró tu mano y te preguntó en voz baja si habías hecho algo peligroso. Había olido ese olor muy tenue en ti, a hierro que no podías ocultar, y también sintió en ti un frío completamente diferente al de antes. Tu corazón dio un vuelco. Sin embargo, aún forzaste una sonrisa amable en tu rostro. Como de costumbre, le revolviste el cabello y le mentiste en voz baja. No. Solo vendí esa plaza escolar a un hijo de un magnate adinerado y conseguí algo de dinero. Primero para curarte. Al oír esto, los ojos de Lincia se oscurecieron al instante. Sabía demasiado bien lo que esa plaza significaba para ti, y también conocía demasiado bien todo lo que habías sacrificado por ella durante estos años. Cuánto habías dado por esa plaza. Entonces, con los ojos enrojecidos, dijo en voz baja que era un lastre para ti. Pero tú solo le rozaste la nariz, como si consolaras a un niño, sonreíste y dijiste: es solo una plaza de mierda, si se pierde, se pierde, incluso si no es tuyo. Puedo convertirme en la persona más fuerte de todos modos. No pienses tonterías ahora, solo concéntrate en recuperarte. Cuando te mejores, te llevaré a comer los carámbanos de azúcar de esa tienda al sur de la ciudad. Después de que Lincia se volviera a dormir, le arreglaste las sábanas y lo miraste en silencio durante mucho tiempo.
tiempo. Solo cuando saliste de la habitación del hospital, esa poca calidez que quedaba en tu rostro desapareció por completo. En su lugar, apareció una sed de muerte más fría que la noche. Zhao Ce, la cuenta por robarte la plaza, insultar a tu hermana y pisotear tu dignidad. Casi es hora de saldarla. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la puerta de la primera escuela secundaria de Hengchen. Pero cuando caía sobre ti, parecía ser bloqueada por ese frío invisible, como todos los días en los últimos 3 años. Entraste a la escuela con tu mochila vieja, solo que esta vez, no fuiste al aula, sino directamente a la oficina académica a recoger un formulario de inscripción para el examen de artista marcial social, ya que Zhao Ce te había arrebatado la plaza de admisión directa. Entonces el camino de la escuela ya estaba cortado. Siendo así, decidiste tomar un camino más difícil, más peligroso, pero también más directo. El examen de artista marcial social tiene un riesgo extremadamente alto. Los participantes o no tienen contactos, ni recursos, solo personas duras que arriesgan su vida por un futuro, o aquellos que han sido llevados al límite, sin retorno. Y tú, obviamente, pertenecías al segundo grupo. Sin embargo, justo cuando estabas saliendo de la oficina académica con el formulario, desde el frente del pasillo llegó una voz extremadamente estridente. ¿No es este el antiguo genio de nuestra escuela, Linan? Levantaste la vista y viste a Zhao Ce caminando hacia ti con varios secuaces, incluso abrazando a una compañera de clase con maquillaje cargado. Su rostro rebosaba suficiencia. Su aspecto era exactamente como el de un vencedor que, después de trepar pisando los huesos de otros, aún se da la vuelta deliberadamente para burlarse. Se paró frente a ti, primero te examinó deliberadamente, y luego empezó a insultarte, diciendo que no habías ido a clase ayer, que si estabas en casa lamentándote. No te molestaste en responderle, te diste la vuelta para esquivarlo, pero Zhao Ce te agarró del hombro, un tipo que despertó un espacio de almacenamiento de nivel 1. ¿Todavía quiere presentarse al examen social? ¿Es que te aburre la vida y planeas ir a la zona salvaje a entregar comida a las bestias? Su voz era muy fuerte, y entonces, pronto se reunió un gran grupo de estudiantes alrededor del pasillo. Algunos cuchicheaban, diciendo que seguramente estabas afectado. Otros negaban con la cabeza y suspiraban, pensando que alguien como tú presentarse al examen social era lo mismo que buscar la muerte. Y otros solo querían ver el espectáculo. Querían ver si, después de que Zhao Ce te pisara en el barro, seguirías siendo como antes, agachando la cabeza y aceptando tu destino. En los ojos de estas personas, tu antigua tolerancia y silencio unos zapatos tácticos de edición limitada que costaban decenas de miles de yuanes pisaron con fuerza, mientras los frotaba de un lado a otro. Mientras te miraba desde arriba, con un tono venenoso al máximo, dijo, con los pies se pisa, quédate en el lugar que te corresponde. Este papel es tu ilusión absurda. Lo pisoteo. Tan fácil como pisotear una hormiga. Antes, quizás realmente habrías bajado la cabeza, recogido silenciosamente ese papel, y luego tragado toda la humillación. Pero lástima. Ahora ya no es como antes. Levantaste la cabeza lentamente, sin expresión de ira en el rostro, ni lágrimas de humillación, solo una calma aterradora. Esos ojos negros y escalofriantes eran como dos abismos que devoraban la luz. Al segundo siguiente, sin ningún aviso, un golpe sordo y pesado estalló en el pasillo. Tu cuerpo se inclinó ligeramente hacia abajo, y tu pierna derecha se convirtió en un instante en un borrón casi invisible. Una patada frontal poderosa y contundente impactó de lleno en el abdomen de Zhao Ce. Esa patada fue demasiado rápida y demasiado fuerte. La sonrisa burlona en el rostro de Zhao Ce ni siquiera tuvo tiempo de desaparecer. Todo su cuerpo fue como si hubiera sido embestido de frente por una bestia feroz a alta velocidad, arqueándose como un camarón. Un chorro de ácido estomacal y bilis brotó violentamente, y luego, con los pies separados del suelo, voló hacia atrás más de 3 metros. ¡Bam! ¡Crack! Su espalda golpeó con fuerza la cartelera del pasillo, y todo el vidrio templado se hizo añicos al instante. Innumerables fragmentos volaron por todas partes. Todo el lugar quedó en un silencio absoluto. Nadie esperaba que tú actuaras, y mucho menos que con una sola patada dejaras a Zhao Ce. En ese estado, Zhao Ce, como un montón de barro, se deslizó desde el montón de vidrios rotos, encogido en el suelo, pálido, tan dolorido que ni siquiera podía emitir un grito completo. Pero tú solo retiraste lentamente la pierna, aún de pie en el mismo lugar, como si esa patada no hubiera derribado a una persona, sino que solo hubieras quitado un poco de polvo con la mano. Sin embargo, esto no había terminado ni mucho menos. Desde la multitud detrás de Zhao Ce, un hombre de mediana edad, de cabeza rapada y siempre en silencio, se levantó de repente. Sus sienes estaban abultadas, y su aura estalló de repente. Las baldosas bajo sus pies incluso se agrietaron por la fuerza. Despertador de tipo fuerza de nivel tierra. Este era el guardaespaldas que la familia Zhao había asignado especialmente a Zhao Ce, un tipo duro que realmente había salido del sistema militar. Chico, no te falta valor. Con un rugido, el guardaespaldas cargó como un proyectil. Su puño, del tamaño de una olla, con un silbido que desgarraba el aire, se dirigió directamente a tu rostro. Los estudiantes a su alrededor entraron en pánico al instante. Gritos, jadeos y pasos retrocediendo se mezclaron en un caos, porque todos sabían que un despertador de tipo fuerza de ese nivel romper huesos de un solo puñetazo no era una exageración. Sin embargo, no retrocediste. No solo no retrocediste, sino que justo cuando el puño estaba a punto de tocar la punta de tu nariz, te lanzaste hacia adelante. Para ser precisos, no cargaste con fuerza, sino que, como una gota de agua, te deslizaste sin esfuerzo en el pecho del otro, colándote directamente dentro del metro de distancia. El guardaespaldas primero se quedó atónito, y luego soltó una risa fría, porque en su opinión, el combate cuerpo a cuerpo era precisamente el campo en el que los despertadores de tipo fuerza eran más expertos. Así que inmediatamente retrajo el puño y cambió su técnica, cerrando ambos brazos hacia el centro, intentando aplastarte, huesos y vísceras incluidas, hasta convertirlos en polvo. Lástima, él no tenía ni idea de lo que significaba para ti un metro de distancia. No era combate cuerpo a cuerpo, sino algo intangible. Una onda espacial invisible brilló y desapareció. Ni siquiera hiciste ningún movimiento adicional. Solo dejaste caer un pensamiento en lo más profundo de tu mente. Espacio, ábrete. Borde, cubre las articulaciones de ambos brazos. Espacio, ciérrate. Crujido. Con un chasquido seco que erizó los dientes, todos los profesores y alumnos del colegio presenciaron la escena más inolvidable de sus vidas. Los dos brazos del guardaespaldas, justo 1 centímetro antes de tocar tu cuerpo, se cortaron limpiamente desde el codo. Los dos muñones, con los antebrazos y los puños aún en posición de cerrarse, se separaron abruptamente del cuerpo y luego, con 2 golpes secos, cayeron sobre las baldosas. El corte era liso como un espejo. Primero hubo un silencio absoluto. Y luego, el líquido rojo brillante, como si se hubiera retrasado medio segundo, brotó a borbotones de esos 2 cortes extrañamente lisos, salpicando al instante grandes manchas en forma de abanico en la pared blanca del pasillo. El guardaespaldas miró sus codos vacíos, y luego los 2 muñones que aún se retorcían en el suelo. Su expresión se congeló por completo, hasta el segundo siguiente, cuando el dolor atroz finalmente llegó a su cerebro. Solo entonces soltó un grito que no parecía humano, cayendo de rodillas al suelo y revolcándose como una bestia destinada al sacrificio.
En ese momento, todo el pasillo estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Todos estaban atónitos, porque ni siquiera vieron lo que hiciste, ni captaron la más mínima onda de energía, ni siquiera los brazos de un despertado de tipo fuerza de grado terrestre. Simplemente desaparecieron, y tú cruzaste con calma sobre el guardaespaldas que gemía en un charco de sangre, caminando paso a paso hacia Zhao Ze. En ese momento, Zhao Ze ya estaba completamente aterrorizado, su rostro era pálido como el papel. Se arrastró hacia atrás usando manos y pies, y pronto su entrepierna se empapó. Directamente se orinó del miedo. Llegaste frente a él, te detuviste y entonces, bajo la mirada de cientos de ojos horrorizados, asombrados y atónitos, levantaste lentamente el pie, con ese barato zapato deportivo lavado hasta quedar blanco, y pisaste con fuerza la cara distorsionada de Zhao Ze. Aplastaste su cabeza contra el frío suelo lleno de fragmentos de vidrio, humillación. Humillación sin precedentes. Bajaste la vista para contemplar ese rostro deformado por el miedo bajo tu pie. Tu voz no fue alta, pero como una corriente fría, llegó clara a los oídos de todos los presentes. Tu plaza de recomendación, no me interesa. En el examen de ingreso, delante de todos, destrozaré con mis propias manos todo lo que te enorgullece. Dijiste eso. Levantaste lentamente el pie, sin siquiera dignarte a mirarlo de nuevo, te giraste. Te inclinaste, recogiste del suelo la hoja de inscripción para el examen de guerreros sociales, llena de huellas de pisadas. Le sacudiste suavemente el polvo con la mano, luego, cargando tu vieja mochila, en medio del camino que todos abrieron automáticamente. Te marchaste a grandes pasos. La luz del sol, a través de las ventanas del pasillo, alargó tu sombra. Solitario, silencioso, pero con una presión que casi nadie se atrevía a mirar de frente. Mientras tanto, en la oficina del director, el viejo director miraba la repetición de las cámaras de seguridad. Le temblaban las manos. La imagen se congeló en el instante en que cortaste los brazos del guardaespaldas. Sin manifestación evidente de energía espiritual, sin ondas de energía exageradas, ni siquiera ondas espaciales. Casi imperceptible. Cuanto más así, más aterrador era el asunto. Porque significaba que tu habilidad no se manifestaba con fuerza bruta, sino que actuaba directamente a nivel de las reglas. Cuanto más miraba el viejo director, más se alarmaba. Ni siquiera sostuvo la taza de té en la mano, y esta cayó al suelo rompiéndose. Esto no es un espacio de almacenamiento de primer nivel, es la materialización de las leyes espaciales. En ese momento, finalmente se dio cuenta de que en la ciudad de Jian había nacido un verdadero monstruo. Así que, inmediatamente presionó el botón de emergencia y ordenó clasificar el vídeo de vigilancia de esos 3 minutos como secreto máximo de nivel S. Selló todos los datos originales, prohibiendo que nadie los consultara. No solo eso, también solicitó sacar todos tus archivos de los últimos 3 años. Claramente quería reevaluar por completo a este estudiante que todos habían considerado un mediocre. Sin embargo, la escuela apenas comenzaba a darse cuenta de tu valor. La familia Zhao ya había tomado la determinación de matarte. En la villa de los Zhao, bajo la lámpara de cristal de lujo, el ambiente era opresivo como una cámara frigorífica. Zhao Ze, con la cara hinchada, yacía en el sofá gritando que quería venganza. Que quería que murieras de mala muerte. Zhao Xion, de pie frente a la ventana de piso a techo, escuchó todo el proceso en silencio. Luego marcó directamente una comunicación encriptada. Al otro lado de la línea, la persona se llamaba Sabueso, un equipo de mercenarios despiadados que se dedicaban a trabajos sucios y ilegales en las zonas salvajes. Zhao Xion ofreció de inmediato 10 millones de unidades de energía para comprar tu vida, pero al enterarse de que en un solo enfrentamiento habías destrozado los brazos del guardaespaldas de nivel terrestre, el equipo Sabueso aumentó el precio, exigiendo 500.000 más para actualizar el equipo, y aclararon que solo se encargarían de crear un accidente y que las huellas serían limpiadas por completo. El ejército nunca podría encontrar problemas. Zhao Xion aceptó sin dudar. Para él, sin importar qué monstruo fueras, mientras entraras en la zona salvaje, tarde o temprano te convertirías en un cadáver destrozado por bestias. 3 días después, solo quedaba medio mes para el examen nacional de habilidades. El ejército de la ciudad de Jian, en conjunto con la oficina de educación, organizó la última prueba de combate a gran escala. El lugar era, en las afueras de la ciudad, la zona salvaje número 07. Esta prueba volvía locos a todos los estudiantes de tercer año de secundaria. No solo porque afectaba directamente la evaluación del examen de ingreso, sino también porque el ejército ofrecía recompensas extremadamente generosas. Especialmente el premio para el primer lugar, un núcleo de energía de tercer nivel, de valor incalculable, de grado tierra. Este objeto era suficiente para poner celoso a cualquier despertador. En el patio de la escuela, los autobuses militares flotantes estaban estacionados. Los estudiantes se agrupaban en pequeños grupos, mezclando emoción, nerviosismo y expectativa. Tú, con una mochila táctica vieja y gastada, estabas solo en una esquina, totalmente fuera de lugar en comparación con todos los demás. Desde aquel día en el pasillo, nadie se atrevía a acercarse a menos de 3 metros de ti. Eras como un bloque de hielo, como un agujero negro, que instintivamente atraía, y a la vez instintivamente alejaba. Justo en ese momento, una figura extremadamente deslumbrante atravesó la multitud y se detuvo frente a ti. Susue, la chica más bella de la escuela secundaria de Hengchen, y también la reconocida primera genio. Despertó con una habilidad helada de nivel S, siempre estaba en el centro de la multitud y los elogios. Vestía un traje de combate blanco y ajustado. Su cabello azul hielo, largo, era extremadamente llamativo bajo el sol. Toda su persona parecía una hoja de hielo hermosa y afilada. Te miró. Su tono llevaba un poco de advertencia, y también un poco de esa condescendencia habitual. La zona salvaje no es el pasillo de la escuela. Tú, que eres de primer nivel, será mejor que sigas al grupo. No vayas a perder la vida por querer presumir. Desde su perspectiva, quizás esto se podía considerar buena voluntad, pero para ti, esa clase de buena voluntad, basada en, yo soy superior a ti, debes obedecerme, ya de por sí era molesta. Por eso, solo levantaste la vista para mirarlo y respondiste fríamente 2 palabras. Molesto. Susue se quedó paralizada en el acto. Claramente no esperaba que después de rebajarse a sí mismo para advertirte, recibiría esas 2 palabras como respuesta. Así que la ira lo invadió de inmediato. Con el rostro frío, se dio la vuelta y se fue, soltando, tipo desagradecido. Ya veré cómo te estrellas ahí dentro. Y tú solo bajaste la cabeza de nuevo, como si nada hubiera pasado. Para ti, la gente irrelevante, las palabras irrelevantes, no eran más que ruido. Pronto, el autobús suspendido atravesó la enorme puerta de aleación y entró en la zona salvaje 07. Este lugar y la ciudad eran 2 mundos completamente distintos. Árboles mutantes que se alzaban hasta las nubes, enredaderas gruesas y nudosas, aire húmedo y fétido, y miradas acechantes por todas partes en la oscuridad. Casi cada rincón te recordaba que esto no era un campo de entrenamiento, sino un lugar donde realmente se pierde la vida. A la orden del instructor, miles de estudiantes se precipitaron hacia la jungla. La mayoría eran inteligentes y optaron por formar equipos de inmediato. Grupos de 10, de 20, se mantenían unidos, cazando con cautela bestias de primer nivel en las zonas exteriores. Después de todo, para un estudiante de último año de secundaria común, bestias de primer nivel como lobos pequeños o cerdos de hierro ya eran bastante peligrosas. Pero tú no te uniste a ningún equipo. Nada más pisar la jungla, te separaste de la multitud.
y te adentraste solo en lo profundo del bosque. Tu objetivo era claro, la zona marcada con rojo intenso en el mapa. La zona activa de bestias de segundo nivel. Los demás temían el peligro, por eso se agrupaban. Tú buscabas eficiencia. La luz en la jungla era tenue, una persona normal caminaría unos pasos. Y tendría que vigilar constantemente que no apareciera algo por detrás. Pero tu energía espiritual ya se había desplegado. Como un radar invisible. Cualquier movimiento, cualquier susurro en un radio de 100 metros. No escapaba a tu percepción. Así comenzó la cacería. 30 metros al frente izquierdo. Una serpiente venenosa de segundo nivel, enroscada en un árbol, sacaba la lengua, esperando que su presa se acercara. Ni siquiera detuviste el paso. Al pasar a su lado, abriste y cerraste el espacio. Y su cabeza ya no estaba. Un gato de garras de segundo nivel, devorando restos. Extremadamente rápido, con una capacidad de ataque impresionante. Pero apenas saltó del arbusto. Sin haber tocado aún el suelo, su cabeza desapareció en el aire. Solo quedó el cuerpo sin cabeza, rodando por inercia. Y aquel pangolín de roca de segundo nivel, famoso por su defensa. Su caparazón era tan duro que podía resistir hachas y cuchillos comunes, pero apenas había sacado medio cuerpo del suelo. Y ya, junto con su caparazón y carne, había sido cortado en dos mitades limpias por el espacio. Cada vez que terminabas con uno, arrojabas el núcleo de bestia a tu espacio de almacenamiento. Con movimientos hábiles, frío, eficiente, sin apenas desperdicio. Y el número en la pulsera de puntos militares saltaba rápidamente. ¿Qué? 220, 370, 510, 880. En la gran pantalla del centro de control de la prueba, tu nombre subía como un cohete. Desde más allá de los miles de puestos, hasta irrumpir rápidamente entre los primeros 100, y seguía subiendo. Sin embargo, justo cuando estabas a punto de abrir a un lobo solitario, y tenías el núcleo en la mano, una sensación helada de estar marcado por un peligro extremo, explotó de repente desde tu columna vertebral. Sin ningún pensamiento, el instinto de tu cuerpo fue incluso más rápido que tu conciencia. Te lanzaste hacia adelante con violencia. En el árbol enorme. ¡Bum! El tronco explotó en el acto, astillas volando por doquier. Ese disparo ya no era de nivel de prueba, sino de caza profesional. Arrodillado en la sombra de un arbusto, tu mirada era fría como el hielo. Proyectil perforante de gran calibre. Un disparo de francotirador preciso desde más de 1 kilómetro, sumado a esta ruta de emboscada claramente preparada. Aparte de la familia Zhao, no se te ocurría otra posibilidad. Si querían acabar contigo, entonces ninguno se iría. En la cima de la montaña a 1000 metros, el francotirador también fruncía el ceño. Pensaban que esta era una misión demasiado fácil, pero esa maniobra evasiva tuya de hace un momento era tan profesional que no parecía de un estudiante, sino más bien de un lobo que ha vivido años en la naturaleza. Acto seguido, el equipo cazaperros comenzó a cerrar el cerco. 5 personas, divididas en 2 alas, presionaban desde el frente, con la intención de atraparte y acorralarte en una zona localizada lo más rápido posible. Sin embargo, ellos creían que estaban cazando, pero no sabían que el verdadero cazador nunca se queda en el centro del cerco esperando la muerte. Tu energía mental ya había bloqueado las posiciones de los 5, sus distancias y trayectorias de movimiento. Por eso, no solo no huiste, sino que, pegándote al suelo y a las sombras de la vegetación, de manera fantasmal, en sentido inverso, te infiltraste en la capa más delgada de su cerco. El primero en caer fue el número 3. Ese hombre empuñaba un rifle táctico, limpiando cuidadosamente el área delantera. Jamás imaginó que el peligro no vendría de frente, sino desde arriba. Justo cuando pasaba junto a un enorme árbol antiguo, tú, como un murciélago, colgaste boca abajo desde la sombra de la copa. Apenas levantó la cabeza, ya estabas a menos de 1 metro. El espacio se abrió, cubriendo el casco y la cabeza, y entonces se cerró. Lo sostuviste, el sonido fue tan leve que casi no se oía. Ese miembro del equipo cazaperros, sin haber tenido tiempo ni de gritar una alerta, desapareció por completo desde el cuello hacia arriba. Sostuviste el cadáver con destreza, lo apoyaste suavemente contra el árbol, sin hacer ni el más mínimo ruido al caer. Pronto, el número 4 recibió la orden de venir a inspeccionar. De un vistazo, vio el cadáver de postura extraña, con el cuello vacío. En ese instante, todo su cuerpo se entumeció. Incluso su informe salió con un temblor evidente. Pero justo cuando se distrajo, tú te infiltraste nuevamente desde la sombra lateral. Un destello y, de nuevo, te llevaste su cabeza. En apenas 1 minuto, el equipo cazaperros perdió a 2 hombres, y además, ejecuciones completamente silenciosas. Esta vez, incluso el líder del equipo, acostumbrado a todo tipo de situaciones, entró en pánico de verdad. Finalmente se dio cuenta de que esta misión no era en absoluto contra un estudiante, sino contra un demonio capaz de segar vidas en silencio desde las sombras. Así que, rugiendo en el acto, ordenó a todos reunirse a su alrededor, mientras desataba por completo su habilidad, viento de clase C, cuchillas de viento, tormenta de viento. En un instante, innumerables cuchillas de viento verde girando a alta velocidad destrozaron en todas direcciones. Árboles antiguos, enredaderas, hierba salvaje, todo fue cortado como si fuera de papel. Un amplio espacio de escondite quedó arrasado, convertido en un claro desordenado. Y tú, por fin, apareciste en su campo de visión. El rostro del líder mostró una sonrisa feroz, pensando que por fin te había llevado a un callejón sin salida. Al mismo tiempo, el francotirador a 1000 metros, que siempre había mantenido fijada esa zona, en un instante clavó la mira en el centro de tu frente, y sin dudarlo, apretó el gatillo. ¡Pum! Esta vez, era un ángulo de muerte segura. Sin embargo, no te esquivaste, justo cuando esa bala perforante especial estaba a punto de tocar tu piel. Y el remolino de aire ya había despeinado los cabellos de tu frente, a 1 centímetro de tu frente. Un espacio de almacenamiento diminuto, casi invisible, se abrió silenciosamente. Entonces, esa bala capaz de atravesar el blindaje de un tanque, junto con toda su energía destructiva, fue engullida por el espacio en un instante. Sin explosión, sin desviación, ni siquiera una simple ondulación. La tormenta se disipó, el polvo cayó lentamente. En el centro del claro, todavía seguías allí, de pie, en silencio, completamente ileso. Esta escena dejó en blanco el cerebro del líder del equipo cazaperros por un instante, y tú, lentamente, giraste la cabeza. Tu mirada cruzó 1000 metros de distancia y se clavó con precisión en la colina donde se ocultaba el francotirador. Con voz clara y fría, solo pronunciaste 3 palabras: te lo devuelvo. Al segundo siguiente, el vacío frente a ti se abrió de nuevo. Esa bala que había sido prisionera del espacio salió disparada con la misma velocidad. El mismo ángulo, desde el espacio, rugiendo de vuelta por el camino original. El francotirador en la colina ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Solo sintió que en la mira aparecía de repente un punto negro que se agrandaba a gran velocidad. Entonces, ¡pum!, el rifle de precisión de alta calidad y la mira especial que sostenía explotaron en el acto. Esa bala que él mismo había disparado penetró con precisión en su ojo derecho, arrancándole toda la cabeza de un golpe. En el canal de comunicaciones, solo quedó un grito breve de agonía. Y luego, silencio total. En ese momento, el líder del equipo cazaperros finalmente entendió. En ese momento, no se enfrentaba a un estudiante con algo de habilidad, sino a un monstruo. Por eso, su primera reacción no fue luchar, sino huir.
Desató su habilidad eólica de forma frenética, el viento se arremolinó bajo sus pies, y giró el cuerpo para retroceder a toda velocidad. Al mismo tiempo, concentró su defensa más fuerte frente a sí, la barrera de viento. Pero el problema era que el viento es un elemento, mientras que el espacio es la regla que lo sustenta. Frente a las verdaderas leyes del espacio, su muro de viento, que antes podía detener proyectiles, era tan fino como el papel. Lo atravesó sin más, sin obstáculos, sin resistencia, como si cruzara una cortina de agua. Se plantó directamente a 1 metro de él, y luego levantó la mano. Golpe de mano, cierre, asterisco puff, su cabeza salió volando. En sus ojos aún quedaban el desconcierto y el terror más absolutos. En cuanto al cuerpo decapitado, se quedó tieso 2 segundos, antes de caer pesadamente al suelo junto con el chorro de sangre que brotaba hacia el cielo. Hasta aquí, el escuadrón sabueso, 5 miembros, aniquilados por completo. Desde el primer disparo, hasta que el líder perdió la cabeza, todo el proceso no duró más de 3 minutos. No te apresuraste a saquear el botín, primero inspeccionaste la escena, porque sabías bien que en trabajos sucios como este, lo realmente valioso no está en las armas, ni en las mochilas, sino en los registros de comunicación. Y así fue. Usaste la caja de bestias sombrías, que te pedí que prepararas, con solo lanzársela. Todas las bestias de segundo nivel en un radio de 10 kilómetros se sentirían atraídas, y entonces no quedaría ni un hueso de él. Los militares lo clasificarían como un accidente. Al oír esto, tus movimientos se detuvieron, pero la emoción que bullía en el fondo de tus ojos ya no era solo sed de sangre, porque por fin comprendiste, lo que la familia Zhao pretendía esta vez nunca fue solo eliminarte. Usando la zona salvaje, su verdadero plan era usar la caja de bestias sombrías, para convertir toda el área de prueba exterior en un matadero, y luego, usando las vidas de un montón de examinados, abrirle a Zhao Ce un camino lo suficientemente brillante, lo suficientemente hermoso, hacia el primer puesto. En otras palabras, querían pisotear las vidas de todos, para que Zhao Ce alcanzara la cima. Aplastaste el comunicador sin pensar, luego te giraste y abriste la mochila del líder del escuadrón sabueso. Pronto, unas colillas de incienso de color rojo oscuro, casi consumidas por completo, de las que solo quedaba un pequeño fragmento, aparecieron en tu mano. Ese olor dulce y amoso confirmó casi de inmediato las palabras de Zhao Xion. Caja de bestias sombrías de alta concentración, y no solo una. La familia Zhao está loca, y justo en ese instante, la tierra comenzó a temblar violentamente. No era un leve temblor, sino como si un dragón terrestre se estuviera revolviendo. Incluso el barro y las hojas bajo los pies saltaban. Acto seguido, desde todas direcciones llegaron rugidos ensordecedores de bestias. Árboles enormes caían en fila. El polvo y el humo se alzaban por doquier. Innumerables ojos bestiales rojizos brillaban entre el bosque, avanzando como locos hacia la zona de prueba exterior. Una oleada de bestias, una oleada aterradora, provocada por el hombre, muy por encima del nivel de esta prueba. Con tus habilidades, en ese momento podrías haberte retirado sin problemas. Solo tenías que esconderte. Y ninguna bestia podría encontrarte fácilmente. Pero el problema era, si la oleada realmente irrumpía en el campamento exterior y causaba bajas masivas entre los examinados, entonces este examen de habilidades, seguido a nivel nacional, probablemente se retrasaría, e incluso se cancelaría, y si eso pasaba, menos aún podrías desentenderte de tu camino. Nadie podrá bloquearlo, ni la familia Zhao, ni estos tipos. Tampoco ellos. Así que no retrocediste, al contrario, te dirigiste contra esa corriente de bestias capaz de devorarlo todo, y cargaste de frente. Al mismo tiempo, en el sector C del perímetro de la zona salvaje 07, ya reinaba el caos total. Susue lideraba a una docena de estudiantes, defendiendo a muerte la línea. Levantaba muros de hielo uno tras otro, conteniendo a duras penas una oleada de lobos astutos y jabalíes de piel de hierro, pero esos muros de hielo pronto se cubrieron de grietas. Las bestias al otro lado del muro embestían y mordían como locas, mientras los estudiantes, con el rostro pálido, claramente no podían aguantar mucho más. Alguien lloraba preguntando qué hacer, otros mencionaban a Zhao Ce entre el pánico, pensando, ¿acaso no se jactaba siempre de ser un experto? ¿Cómo es que en un momento como este no aparece? El resultado fue que una chica gritó entre sollozos, no esperen nada de él. Hace un momento, cuando los lobos astutos atacaron, empujó a Li Min para que los detuviera mientras él mismo huía primero. Estas palabras apagaron por completo la última esperanza de todos. Zhao Ce, ese que siempre se pavoneaba, el joven maestro de la familia Fu, que había tendido una trampa a Susue, en el momento crítico de vida o muerte, lo primero que pensó fue en usar la vida de sus compañeros para ganar tiempo para escapar. Susue, entre sorprendida y furiosa, no tuvo tiempo para ocuparse de ello, porque la siguiente embestida ya llegaba. Al ver que el muro de hielo estaba a punto de romperse por completo, solo pudo apretar los dientes y forzar un sobreesfuerzo, apoyando ambas manos en el suelo para liberar su carta de triunfo de área. Era la era de hielo. En un instante, una corriente gélida de color azul hielo se expandió con estrépito. El área de casi 100 metros frente a ella quedó cubierta al instante por escarcha, y más de una docena de bestias de primer rango que cargaban se congelaron convertidas en estatuas de hielo. La escena fue contenida brevemente por ella a la fuerza. Sin embargo, una habilidad de ese nivel era una carga demasiado grande para ella en ese momento. Apenas terminó de usar la técnica, escupió un chorro de líquido. Cayó de rodillas al suelo, con el rostro terriblemente pálido. Su energía interna estaba casi agotada. Precisamente en ese momento, cuando sus fuerzas la abandonaban, ¡boom! El suelo frente a ella estalló con violencia, levantando tierra y rocas. Una bestia monstruosa y aterradora, de más de 15 metros de largo, cubierta por una gruesa armadura negra, con aspecto de un cocodrilo prehistórico gigante pero con un cuerno brillante y único en la cabeza, emergió del subsuelo. Era una bestia de tercer rango, líder, el dragón de tierra de armadura de hierro. En cuanto apareció, todos los estudiantes se sintieron desesperados, porque aquello no era algo que debiera aparecer en la prueba de tercer año, y mucho menos algo que estos estudiantes, ya al límite, por las bestias de primer rango, pudieran enfrentar. Susue también lo sabía. Su energía interna estaba agotada, su cuerpo tan débil que ni siquiera podía levantar un dedo. Solo podía ver, impotente, como aquel dragón de tierra de armadura de hierro bajaba su enorme cabeza, abría su boca llena de colmillos y se lanzaba a morderla con fiereza. Un fuerte olor a sangre y fieras la golpeó. La muerte estaba al alcance de la mano. Cerró los ojos con desesperación. Fue entonces cuando, de repente, una estrella fugaz negra rasgó el tenue cielo anubarrado, desde lo alto de las copas de los árboles, a decenas de metros, desafiando las leyes de la física. Cayó con un estruendo, acompañada de un impacto tan fuerte que hizo temblar la tierra una vez más. Aquella sombra negra, como un meteorito, cayó con violencia justo a medio metro frente a Susue. Una violenta onda expansiva, mezclada con tierra y fragmentos de roca, estalló a su alrededor, e incluso la enorme cabeza del dragón de tierra de armadura de hierro fue sacudida hacia atrás. Susue abrió los ojos de golpe. Lo que vio fue una espalda. Una espalda que, sin ser robusta, parecía capaz de sostener todo el cielo. Llevaba una mochila escolar, desgastada y blanquecina por los lavados, y permanecía allí, en pie y en silencio. Bajo sus pies había un hueco aterrador de medio metro de profundidad. A su lado estaba la boca gigante llena de colmillos del dragón de tierra de armadura de hierro, a solo un palmo de distancia. Linan, el tiempo, en ese instante,
pareció haber sido pausado. El viento levantó tu flequillo. En tu mano aún sostenía la espada de aleación especial, confiscada de las pertenencias del líder de los perros de caza. Esa silueta, sin ser alta, era como una montaña, plantada firmemente entre Susue y aquel dragón de escamas de cobre de tercer rango, separando la sangre y la tormenta que tenía detrás del árbol dorado. Susue, al principio. Y luego, con el rostro cambiando de color, gritó: Linan, estás loco, corre. Esa es una bestia de tercer rango nivel escama de cobre. Su defensa es impenetrable incluso para balas perforantes. Vas a morir. Sin embargo, ni siquiera volviste la cabeza. El dragón de tierra de armadura de hierro, claramente enfurecido, rugió con la boca abierta. Las ondas sonoras hicieron que los estudiantes alrededor cayeran desmayados al unísono. Acto seguido, su cola masiva, cubierta de púas óseas, barrió como un látigo de acero gigante, destrozando árboles enormes y rocas a su paso, arrasando con todo. Si enfrentabas el golpe de frente, sin duda perderías, pero si retrocedías, todos los que estaban detrás de ti también estarían perdidos. En un instante, tu mente ya había completado el análisis. Un espacio de 1 metro cúbico no podía contener la cabeza entera de esa bestia gigante. Un corte convencional no tendría sentido contra ella. Para acabar con ella, solo podías atacar desde el punto más débil, buscando el punto vital. Así, en el instante en que la cola de dragón, como un látigo de acero, estaba a punto de golpearte, tu cintura se dobló hacia atrás en un ángulo increíble, esquivando el golpe casi rozando la punta de tu nariz. Inmediatamente después, lejos de retroceder, aprovechaste la postura para impulsarte con ambas piernas. Como una bala de cañón, te lanzaste contra el dragón de tierra de armadura de hierro. Susue palideció al verlo. A sus ojos, aquello no era un contraataque, sino un suicidio. Efectivamente, el dragón de tierra de armadura de hierro, al fallar su ataque, levantó su codo del tamaño de un camión pequeño. Justo cuando se disponía a pisarte, en el instante en que la sombra te cubrió por completo, 652 tu cuerpo en carrera se agachó bruscamente, adoptando una postura de deslizamiento extremo, y por el hueco que dejó el codo al caer, 653 lograste deslizarte justo debajo de su vientre. ¡Bum! El codo golpeó el suelo. 654 el terreno explotó formando un profundo cráter. Susue, al ver esto entre sus dedos, se quedó completamente atónita. 655 ella sabía, por supuesto, que el vientre era la zona relativamente más débil del dragón de tierra acorazado, pero solo relativamente. 656 la armadura espiritual allí seguía siendo increíblemente gruesa, y los ataques comunes no podían romperla, pero tú nunca planeaste romper la armadura. 657 la bestia gigante se inclinó, el espacio se volvió estrecho, y un moco viscoso y maloliente mezclado con tierra caía sin cesar. 658 estabilizaste tu postura y, sin cuidado, arrojaste la espada de combate de aleación, que ya no tenía sentido. 659 luego levantaste la cabeza y con tu percepción, fijaste firmemente el corazón que latía violentamente dentro de su cuerpo. 660 al segundo siguiente, levantaste lentamente ambas manos. 661 las presionaste de repente sobre esa armadura espiritual fría y dura. No era un corte. 662 ni un desgarro, sino un toque casi extraño. 663 en silencio, la ondulación espacial atravesó la armadura espiritual y se abrió directamente dentro del pecho del dragón de tierra acorazado. 664 en ese momento, tu mirada se volvió fría como un juicio. Dale. 665 rompe. Cayó la orden. Un espacio absoluto de oscuridad de 1 metro cúbico. 666 envolvió con precisión ese corazón del tamaño de un automóvil pequeño, y luego se cerró con fuerza. Chasquido. 667 un sonido de corte, sordo al extremo, proveniente de su interior. El rugido ensordecedor del dragón de tierra acorazado. 668 se detuvo de repente. Su enorme cuerpo se quedó rígido de golpe. La ferocidad y la locura en sus pupilas desaparecieron rápidamente. 669 solo quedó una confusión y un miedo primitivos, propios de la vida, aunque exteriormente estaba ilesa. 670 podía sentir claramente que la fuente que sostenía toda su fuerza había desaparecido de repente. 671 y tú, aprovechando el instante de su rigidez, te deslizaste fuera de debajo de su vientre, sin siquiera mirar atrás. 672 2 segundos después, boom, esa bestia de acero, del tamaño de una colina. 673 perdió todo soporte y se derrumbó con estrépito. La tierra tembló. 674 entre el polvo. Susue miraba atónita a esa bestia que por fuera no tenía ninguna herida. 675 pero ya sin rastro de aliento, una bestia de tercer nivel. Se sintió como si le hubieran arrancado el alma. Su era glacial. 676 ni siquiera podía retrasarla un instante. Sin embargo, ese que todos se burlaban llamándole mediocre de primer nivel. 677 con un solo toque, la había matado en el acto. Esto ya no era una diferencia de fuerza. 678 era algo que ella simplemente no podía comprender. Y tú ya estabas junto a la bestia, con un solo pensamiento. 679 un corazón enorme, como una rueda, con un corte liso en la parte superior, como el corazón de un dragón de tierra. 680 una bestia común yacía en el barro. Sin expresión, metiste la mano dentro y pronto sacaste un cristal del tamaño de un puño. 681 completamente negro, con un interior que parecía fluir lava. Un núcleo de bestia de tercer nivel. 682 el núcleo dorado del dragón de tierra. Susue finalmente recuperó un poco de conciencia, con voz seca. 683, Linan, que eres tú, pero solo le lanzaste una mirada fría. 684, no te metas, 3 palabras que bloquearon todas sus preguntas. 685 luego, agarraste una de las recias patas del dragón de tierra acorazado. Inspiraste hondo. 686 y arrastraste a esa mole de decenas de toneladas, paso a paso, hacia el campamento de pruebas. 687 esa espalda no muy corpulenta, arrastrando a una bestia como una montaña, en el espacio oscuro y entre los rugidos de las bestias. 688 parecía una pintura de dioses y demonios. Susue miró fijamente esta escena, y al recordar a Linan y a Zhao Ce, quien huía con sus compañeros. 689 el asco y el desprecio en su corazón alcanzaron su punto máximo. 690 mientras tanto, tu espalda también se grabó como una marca en su mente. Al mismo tiempo, el campamento temporal en la zona salvaje 07 ya estaba en caos. 691 la línea defensiva exterior tambaleaba. Los soldados obedecían órdenes organizando la retirada de los estudiantes. Dentro del cuartel general, 692 el oficial coronel miraba la gran cantidad de puntos rojos que se acercaban en el radar, con el rostro lívido. 693 justo en ese momento, Zhao Ce entró rodando, desesperado. 694 se tiró al suelo, temblando como un sirviente, y gritó entre lágrimas: comandante. 695, yo sé de dónde vino la oleada de bestias. Fue Linan. Ese mediocre de primer nivel lo hizo. 696 el coronel frunció el ceño y le pidió que se explicara. Entonces, 697 Zhao Ce comenzó a tergiversar los hechos, diciendo que no sabía de dónde había sacado incienso atrayente de bestias de alta concentración y lo habías esparcido por todas partes. 698 y que además habías amenazado con llevarte a todos a la
la tumba. En otras palabras, quería aprovechar la oportunidad de que ya habías muerto en la guarida de bestias. 699 para echarte toda la culpa y lavarse a sí mismo como un héroe que reveló la verdad. Al ver que el rostro del coronel se volvía cada vez más sombrío, 700 Zhao Ce se alegró en secreto, y tu cuerpo que avanzaba se inclinó bruscamente, adoptando una postura de deslizamiento límite, pasando por el hueco que dejaba el codo gigante al caer. Te deslizaste con peligro justo debajo de su vientre. ¡Bum! El codo gigante golpeó el suelo. El suelo explotó al instante, formando un cráter profundo. Susue, al ver esto entre sus dedos, se quedó paralizada. Por supuesto que sabía que el vientre era la zona relativamente más débil del dragón de tierra acorazado, pero solo relativamente. La armadura espiritual allí seguía siendo terriblemente gruesa, los ataques normales no podían romperla, pero tú nunca tuviste intención de romper la armadura. La bestia gigante se inclinó, el espacio se estrechó, y un hedor pegajoso mezclado con tierra goteaba sin cesar. Estabilizaste tu postura y tiraste al azar esa espada de aleación de combate que ya no tenía sentido. Luego levantaste la cabeza, y con tu percepción, fijaste firmemente en su interior ese corazón que latía violentamente. Al segundo siguiente, levantaste lentamente ambas manos. Y de repente las apoyaste sobre esa armadura espiritual fría y dura. No fue un corte, ni un desgarro, sino un contacto casi extraño. Sin hacer ruido, las ondas espaciales atravesaron la armadura espiritual y se abrieron directamente dentro del pecho del dragón, de tierra acorazado. En ese momento, tu mirada era fría como un juez. ¡Rómpete! Sonó la orden. Un espacio oscuro absoluto de 1 metro cúbico. Envolvió con precisión ese corazón del tamaño de un automóvil pequeño, y luego se cerró con fuerza. ¡Chof! Un sonido de corte terriblemente sordo surgió de su interior. El rugido ensordecedor del dragón de tierra acorazado. Se detuvo de repente. Su enorme cuerpo se quedó tieso de golpe. La ferocidad y locura en su pecho se desvanecieron rápidamente. Solo quedó una confusión y miedo primitivos de un ser vivo. Externamente, no tenía ni un rasguño. Pero podía sentir claramente que la fuente de toda su fuerza había desaparecido de repente. Y tú, aprovechando ese momento de rigidez, te deslizaste fuera de debajo de su vientre, sin siquiera mirar atrás. 2 segundos después, ¡boom! Esa bestia de acero del tamaño de una colina perdió todo soporte y se derrumbó estrepitosamente. La tierra tembló con el impacto. Entre el polvo, Susue miraba atónita a esa bestia de 3 niveles que por fuera no tenía ninguna herida. Pero ya no tenía ni rastro de vida. Era como si le hubieran arrancado el alma. Su era de hielo. Sin siquiera poder ganar un instante de tiempo, aquel que todos se burlaban llamándolo genio de primer nivel. Con solo un toque, la hizo morir en el acto. Esto ya no era una cuestión de diferencia de fuerza. Y tú ya habías llegado al lado de la bestia extraña, con un pensamiento y un movimiento. Un enorme corazón de dragón terrestre, del tamaño de un neumático, pero con un corte liso en la parte superior. Las bestias extrañas comunes caían en el barro. Con el rostro impasible, metiste la mano y pronto sacaste un núcleo del tamaño de un puño. De un negro azabache, con un cristal romboidal que parecía tener lava fluyendo en su interior, de nivel 3. Rango comandante. El dragón dorado de la tierra, Susue finalmente recuperó un poco de cordura, con la voz seca. Linan, ¿qué demonios? Pero tú solo la miraste con frialdad. No te metas en mi camino. 3 palabras que bloquearon todas sus preguntas. Luego, agarrando la espantosa pata del dragón acorazado de tierra, respiraste hondo. Arrastraste a aquella mole de decenas de toneladas, dando paso a paso hacia el campamento de pruebas. Esa espalda no particularmente robusta, arrastrando a una bestia colosal como una montaña, entre el bosque oscuro y los alaridos de bestias por doquier. Era como una pintura de dioses y demonios descendiendo al mundo. Susue quedó atónita al presenciar esta escena, recordando a Zhao Ce huyendo para salvar su vida del compañero Linan. El odio y desprecio en su corazón casi alcanzaban su punto máximo. También se grabó como una marca en su mente. Mientras tanto, el campamento temporal de la zona salvaje 07 ya estaba sumido en el caos. La línea defensiva exterior tambaleaba. Los soldados seguían órdenes organizando la retirada de los estudiantes. Dentro del cuartel general, aquel oficial coronel, mirando la gran cantidad de puntos rojos que se acercaban sin cesar en el radar, tenía el rostro lívido. Departamento de inteligencia de Lu. Justo en ese momento, Zhao Ce entró a toda prisa, cayendo al suelo. Temblando como un subordinado, dijo: Señor, sé cómo vino la oleada de bestias. Fue Linan, ese genio de primer nivel, quien lo hizo. El coronel frunció el ceño, ordenándole que lo explicara claramente. Entonces, Zhao Ce comenzó a tergiversar los hechos, diciendo que no sabías de dónde habías sacado atrayentes de bestias de sombra de alta concentración, y que los habías tirado por todas partes. Además, presumías de llevar a todos a la tumba. En otras palabras, aprovechando la oportunidad de que ya habías muerto en la oleada de bestias. Quería arrojarte toda la culpa, lavándose las manos para convertirse en un héroe que revelaba la verdad. Viendo que el rostro del coronel se oscurecía cada vez más, Zhao Ce se alegró en secreto, preparándose para echar más leña al fuego. Pero justo en ese momento, unos pasos tan pesados que hacían temblar el suelo llegaron desde la entrada del campamento. Tum, tum, tum. El sonido se acercaba cada vez más, como si cada pisada pisara el corazón de todos. Pronto, la niebla de barro se rasgó lentamente. Ante las miradas aterradas de todos, arrastrabas con una mano el cadáver de una bestia de tercer orden, enorme como una colina. El corpulento cuerpo del dragón de tierra blindado avanzó paso a paso hacia el campamento. Estabas cubierto de niebla y barro, con el rostro frío, como un demonio que acabara de salir del infierno. Ignoraste todas las miradas. Caminaste directamente frente a Zhao Ce y luego arrojaste con fuerza a sus pies la mochila táctica del equipo de cazadores que llevabas en la otra mano, junto con el comunicador que habías aplastado hasta convertirlo en chatarra. La familia Zhao me debe una explicación. ¿Fueron ustedes quienes hicieron esto? Silencio mortal. El campamento quedó instantáneamente desprovisto de todo sonido. La expresión en el rostro de Zhao Ce se congeló al instante, reemplazada por un miedo extremo. Estaba pálido como un fantasma. Incluso soltó sin pensar: ¿No has muerto? Al decirlo, se dio cuenta de que casi se había delatado a sí mismo. No te molestaste en prestarle atención. Levantaste el pie y apartaste la mochila. De ella rodaron colillas de cigarro consumidas, la placa de identidad del líder del equipo de cazadores, y el comunicador que aún brillaba débilmente. A continuación, presionaste el botón de reproducción. La voz siniestra y profunda de Zhao Ce resonó por todo el campamento a través del altavoz. Solo tienes que arrojarle eso y todas las bestias de segundo orden en un radio de 10 li se sentirán atraídas hacia él. Para entonces, ni sus huesos quedarán. El ejército lo clasificará como un accidente. Pruebas irrefutables. La multitud estalló al instante. Realmente fue la familia Zhao. Contrataron asesinos para dañar a otros, y además querían matarnos a todos. Zhao Ce es un desgraciado. El rostro del coronel en ese momento era de una gravedad extrema. Pero Zhao Ce aún no se rendía. Tirado en el suelo, gritaba: ¿Cómo podría un rango 1 resolver a 2 equipos de cazadores? ¿Cómo podría arrastrar el cadáver de un dragón de tierra de tercer orden? Todo esto es un montaje. Al oír esto, finalmente esbozaste una sonrisa fría. ¿Rango 1? Levantaste la mano, mostrando una pulsera de monitoreo estudiantil manchada de suciedad. ¿Quieres decir que un rango 1, por casualidad, encontró la prueba de tu crimen? Al siguiente segundo, forzaste la apertura del holograma de la pulsera. Una escena fue proyectada en la gran pantalla del cuartel general. En la imagen, un lobo demoníaco se abalanzaba
Zhao Ce, en lugar de salvar a alguien, empujó a Li Min, que estaba a su lado, para ponerlo al frente como escudo. Y él mismo huyó sin mirar atrás. La cámara se detuvo en su rostro, deformado por la emoción. Y la distorsión, mostrando una expresión feroz. Si la grabación solo había provocado ira, entonces esta escena encendió por completo el deseo de matar. Zhao Ce, devuélveme la vida de mi hermano. Una escoria como tú no merece vivir. Justo en ese momento, Susue, apoyada por varias chicas, se puso de pie, pálida, pero apretando los dientes, testificó públicamente. Puedo confirmar que Zhao Ce abandonó a sus compañeros en la batalla y huyó solo. También fue Linan quien nos salvó a todos. Con el testimonio público de un talento de rango S, los últimos vestigios de resistencia de Zhao Ce se desmoronaron por completo. El coronel respiró hondo, se giró de repente y ordenó al equipo de ejecución arrestar a Zhao Ce. Deténganlo, será transferido al tribunal militar para el juicio de más alto nivel. Zhao Ce se derrumbó por completo, gritando con alaridos desgarradores. Y justo cuando el equipo de ejecución estaba a punto de atraparlo, ¿quién se atreve a tocar a mi hijo? Un estallido como un trueno resonó. Una presión aterradora de quinto orden, que hizo que el aire se congelara, se extendió por todo el lugar. Los estudiantes cayeron de rodillas casi al unísono, los más débiles se desmayaron al instante. Acto seguido, una figura de mediana edad, vestida con lujo, apareció instantáneamente frente a Zhao Ce, protegiéndolo detrás de él. El patriarca de la familia Zhao, Zhao Xion, ni siquiera miró las pruebas en el suelo. En cambio, te clavó la mirada, con un asesinato desbordante en los ojos.